Hola amigos de YouTube, los saluda AlexKemista93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión les traigo la reseña de uno de los animes más famosos de los años 80 y también fue el predecesor del boom de los animes en Latinoamérica durante los 90. Así es, hoy toca revisar el anime de Saint Seiya, o bien, Los Caballeros del Zodíaco, que es como se le conoce por estos lares. Con la aclaración de que si bien la existencia de este anime nunca ha pasado desapercibida por su servidor, hasta hace apenas el año pasado me dispuse a verlo. Por lo que no habrá nada de nostalgia de por medio. Descubramos si en verdad esta serie se merece la fama y reputación que tiene, o si bien solo se trata de un shonen más del montón. Así que sin más vayamos a ello. Saint Seiya, conocida como Los Caballeros del Zodíaco en España y en Hispanoamérica, es una serie de manga escrita e ilustrada por Masami Kurumada. La serie se centra en un grupo de jóvenes guerreros denominados Caballeros o Santos, cuyo protagonista principal es Seiya, caballero que porta la armadura de Pegaso. Estos guerreros luchan con sus armaduras, que están basadas en las 88 constelaciones del cielo, del lado de la diosa griega Atena, reencarnada en la humana Saorikido, para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra. Personajes. Seiya. Es el santo de bronce de Pegaso, el más valeroso protector de la diosa Atena y el que nunca se rinde sin importar la situación, acostumbrado a levantarse siempre que cae en una batalla. Es la reencarnación del caballero de Pegaso, que en la época mitológica logró herir el cuerpo de Hades. Saorikido. Es la reencarnación de la diosa Atena. Es una mujer joven extremadamente hermosa con cabello largo castaño y un vestido largo blanco. Irradia elegancia, sabiduría, confianza, sinceridad y serenidad. Ella está bajo la protección de los Santos Dorados, Shun de Andrómeda. Se caracteriza por su personalidad pacifista, su carácter delicado y porque no le gusta herir a las demás personas. Tiene un gran poder, pero su gentil disposición y naturaleza amable tienden a detenerlo de usarlo del todo, hasta que se ve obligado a hacerlo. Ikki de Fénix. Es el hermano de Shun. Se caracteriza por tener el cosmos más agresivo y violento entre los santos. Acostumbra a andar separado del resto de los caballeros de bronce, sin embargo siempre aparece oportunamente en los momentos de necesidad. Se considera a sí mismo un lobo solitario que no le interesa andar en grupos. Shiryu de Dragón. Shiryu es un joven alto de cabello negro, tanto en anime como en manga, y bastante largo. Sus ojos son de color verde, a veces verde grisáceo. No tiene señas particulares, pero siempre tiene un semblante bastante sereno. Es una persona noble, con un fuerte sentido del honor. Siempre destaca por estar dispuesto a sacrificarse por sus amigos y asimismo les demuestra una gran gratitud y lealtad. Yoga de Cisne. A pesar de su apariencia orgullosa y fría, en realidad es un aliado confiable y compasivo. Aunque su nombre y genoma sean japonés, posee ascendencia rusa por parte de su madre. Es el personaje con la personalidad menos definida de los protagonistas. Caballeros Dorados. Son los guerreros que se encargan de proteger a la diosa Atena en el santuario y cada uno se basa en las 12 casas del zodíaco. Mu de Aries. Aldebarán de Tauro. Saga de Géminis. Máscara de muerte de Cáncer. Ayoria de Leo. Shaka de Virgo. Toco de Libra. Milo de Escorpio. Ayoros de Sagitario. Shura de Capricornio. Camus de Acuario. Y Afrodita de Piscis. A ver, como ya es costumbre de este canal, les cuento un poco sobre mi acercamiento hacia esta obra. Como muchos de los niños que nacieron en la década de los 90, me tocó ver que este anime era emitido por televisión abierta, mas nunca me di el tiempo de verlo porque a decir verdad en esa época no me interesaba. Varios años más tarde, cuando recién comencé a interesarme por el mundillo del anime, recordé que tenía esta serie pendiente, así que quise darle una oportunidad. Sin embargo, las malas críticas y los infinitos spin-off que sacaban siempre me hacían echarme para atrás a pesar de que ya sabía más o menos de lo que trataba. Así que volví a dejar que pasaran varios años más con tan nulo interés por esta obra que prácticamente la terminé sepultando en el olvido. Sin embargo, siempre tuve la espinita de que la tenía pendiente y no me dejó en paz hasta que decidí darle una oportunidad el año pasado. Ahora que finalmente la he visto, puedo admitir que me gustó y que sin duda me he vuelto fan, aunque sea un tanto mediocre. por lo que a lo largo de este video estaré exponiendo mis razones por las que me parece que Saint Seiya es un buen anime con un potencial bastante desperdiciado.
Empecemos. Hablar sobre la premisa de los Caballeros del Zodíaco es de las cosas más difíciles de hacer, dado que la historia bien se puede resumir en que se trata de un grupo de jóvenes guerreros con armaduras especiales que pelean contra las fuerzas del mal. Y no me estoy refiriendo a los Power Rangers, XD. Aunque hay que admitir que existen unas cuantas similitudes, XDDDDD. Saint Seiya parte de una premisa muy propia de los shonens ochenteros donde los protagonistas luchan contra las fuerzas del mal consagrando sus corazones a la fe que le tienen a la doncella o en este caso diosa que tienen que proteger. La trama en sí es un tanto formulaica, dado que cada arco de la obra se puede simplificar en que el enemigo de turno aparece y termina secuestrando o hiriendo a la diosa Atena, por lo que los protagonistas tienen que ir a rescatarla y combatir con los esbirros de ese mismo enemigo. Y esto, aunque no lo crean, es básicamente la premisa de cada arco de la historia. El arco de los Caballeros Negros, que es el inicial, es el único que no obedece la fórmula impuesta por su autor, puesto que se trata del robo y recuperación de una armadura dorada. Sin embargo, tanto el arco de las 12 casas, el de Poseidón y el de Hades básicamente siguen la misma premisa que gira en torno al rescate de Atena. Y sí, Asgard no cuenta porque no es canon, XD, así que de una vez les digo que la trama de Saint Seiya es el elefante en la habitación, y cualquier fanático de la obra sabe que este es el punto que más flaquea de la misma. Y es que no solo cuenta con una premisa básica, sino también el autor abusa demasiado de los Deus Ex Machina y guionazos, volviendo cualquier batalla donde exista cualquier atisbo de tensión en algo completamente inverosímil y palomitero. Aún así, alguno que otro giro en la trama está presente, y hay tanto buenos e ingeniosos, como malos o simplemente sacados del culo. Cosa que puede verse a lo largo de la historia por el pobre planteamiento que hizo el autor para introducirlos. Generando así una sensación en el espectador de que el autor se inventaba las cosas conforme a la marcha, porque muchas de las cosas planteadas al inicio fueron dejadas de lado ya que la historia iba tomando un rumbo diferente. En cuanto a los personajes, he de admitir que si no fuera prácticamente por sus diseños y la ornamentación de las armaduras que cargan, la gran mayoría de ellos pasarían sin pena ni gloria. Del grupo de protagonistas, Seiya, quien es el principal, apenas si tiene desarrollo. Se supone que en toda la obra lo que lo mueve es la búsqueda de su hermana, la cual queda prácticamente dejada de lado una vez que aparece Saori en escena y se revela que ella es la diosa Atena. Seiya, como cualquier héroe genérico perteneciente a la década de los 80, acepta su destino como caballero de bronce sin rechistar y movido por el ansia de protegerse embarca en peleas en las que participa únicamente por su sentido de justicia. Se podría decir que es un protagonista bidimensional cuyos principales atributos son la impulsividad y la terquedad de querer participar en peleas que raramente es capaz de ganar. La mayoría del tiempo, sus supuestas victorias se dan porque el guión lo requiere. En cuanto a Yoga el Cisne, si bien posee un trasfondo interesante con lo de la madre congelada, lo cierto es que de todos los protagonistas es el menos definido de la obra. Su personalidad se basa en representar atisbos de la personalidad de sus compañeros, por lo que es muy difícil identificar cuáles son los rasgos que lo caracterizan además del sentido de honor y justicia que posee. Lo mismo podría decirse que también ocurre con Shiryu del dragón, cuyo principal atributo que lo define es un fuerte sentido del honor y el deber. De todos los protagonistas este es el que más se toma las cosas en serio, y por lo mismo sus batallas son de lo más memorables, aunque luego el autor haga de las suyas y lo termine nerfeando dejándolo ciego para que no opaque al resto del elenco. En cuanto a Shun de Andrómeda, diría que de todos los protagonistas este es el que mejor desarrollo tiene. Para empezar, es un poco débil y temeroso cuyo principal atributo es dar soporte emocional a sus amigos, a la vez que, de todos los caballeros, él es el que termina teniendo las peleas más épicas y memorables. Su arma principal, la cadena de Andrómeda, es un objeto rotísimo, que básicamente lo protege de cualquier amenaza existente. Las peleas de Shun se caracterizan por presentarlo ante enemigos poderosos y despiadados, donde él tendrá que dejar de lado su amabilidad tan característica para poder enfrentar estas amenazas, de las que en más de una ocasión terminará demostrando toda su valía. Y ya por último está Ikki de Fénix, que, si bien al principio de la obra es presentado como un villano, lo cierto es que nos encontramos ante el típico antihéroe que trabaja mejor por su cuenta y solo aparece cuando el guión lo requiera. Su poder ilusorio está igual de rotísimo que la cadena de su hermano, y pues básicamente derrota a cualquier enemigo a base de implantarle ilusiones. Es como si utilizara el poder del Tsukuyomi de los Uchiha, XD. Y ahora toca el turno de Atena. A ver, se supone que ella es la protagonista principal y el leitmotiv por el que se mueve toda la trama.
también se supone que representa a la diosa estratega de la guerra. De lo cual sinceramente ni es lo uno ni lo otro. El papel de Athena en toda la obra se reduce a ser la damisela en apuros que en todos los arcos es secuestrada por el enemigo de turno. Kuramada le entrega el poder del guión de su lado, haciendo que ella sea la que otorga a los poderes de curación a sus valientes caballeros, los cuales básicamente son dados a través de la fe. Si Athena reza para que un caballero sobreviva a la pelea, obviamente eso sucederá generando así los Deus Ex Machina más descarados que su servidor haya tenido la oportunidad de presenciar. Pero esto lo abordaré más adelante en la sección de spoilers, así que continuemos. La ambientación es sin duda uno de los puntos más fuertes de la obra. Dado que Kuramada nos presenta una extraña mezcla entre los mundos antiguo y moderno, siendo principalmente el santuario, el lugar que más se basa estéticamente en las antiguas acrópolis griegas, mientras que el resto de la historia se sitúa en el mundo moderno, más específicamente en Japón. En los Caballeros del Zodíaco la mitología griega está más que presente, y no solo en el nombre de las armaduras de algunos de los caballeros, las cuales se basan o homenajean a algún ser mitológico, sino también en los escenarios, las armas y los poderes. Esta historia respira mitología por todos sus frentes. La única pega que pondría es que si bien existen muchas referencias mitológicas y astrológicas en los nombres, el world building está un tanto desaprovechado dado que lugares como el reino de Poseidón o el inframundo de Hades pueden dar para más juego e introducir en ellos criaturas y monstruos mitológicos, y no limitarse solo a mostrar a caballeros que hagan referencias a las mismas por medio de sus nombres. Imaginen que los protagonistas no solo tuvieran que pelear contra otros guerreros, sino también contra monstruos y criaturas mitológicas. No sé ustedes, pero eso para mí sería algo que molaría bastante de ver. Pero bueno, los únicos seres mitológicos que sí aparecen son las deidades principales del panteón griego. Tanto Atenea, como Poseidón, Hades y Pandora hacen acto de presencia, la cual se justifica a través de las supuestas reencarnaciones que tienen estos dioses dentro de otros seres humanos. A decir verdad, me parece que este otro concepto también pudo haber dado para más y no limitarse únicamente a mostrar estos 4 dioses, pero por lo visto el autor igualmente lo desaprovechó, una verdadera lástima. Y no, aquí no pienso contar la saga de Asgard porque no es canon XD. La animación y la banda sonora son otros de los atributos por los que destaca este anime, ya que aún al tratarse de un anime ochentero, la animación se ve bien la mayoría del tiempo, salvo en ciertos capítulos donde la calidad y detalles de la misma se ve reducida. El dinamismo de las batallas, la mayoría del tiempo se ve bien representado, y la animación de los poderes está por demás espectacular, claramente viéndolo con el ojo crítico de los estándares de la época, puesto que compararla con la animación actual sería un error garrafal por mi parte. Aún así, cabe aclarar que en toda la obra existen 2 estilos de animación, una que fue realizada en los 80, y otra que salió muchos años después a principios de los 2000, que es la que culmina la obra animando la saga de Hades. La razón de esta separación de temporadas se debe a que el anime ochentero en su momento había alcanzado el manga, por lo que mejor se optó por cancelar en vez de introducir más relleno como lo fue la saga de Asgard. Curiosamente, esta animación que realizaron para la saga de Hades, por momentos es mucho más inferior que la original, lo cual me parece muy extraño dado que se supone que fue hecha con mejores recursos. En cuanto a la banda sonora he de decir que es de lo más disfrutable, lo mejor sin duda son los openings. Si hay algo que todo niño noventero se sabe, independientemente de si se vio la serie o no, es la letra del primer opening. Pegasus Fantasy es prácticamente memorable casi como un himno, mientras que los otros son igual de pegajosos y tampoco se quedan atrás. La música que acompaña a los capítulos también es muy buena. Los arreglos orquestales y sinfónicos le pegan de maravilla a este anime. Sobre todo, en las escenas de drama, que es donde más se lucen. Bueno, como veo que ya no podré hablar de esta serie sin soltar ningún spoiler, ha llegado la hora de dar paso a los mismos. Así que como ya es costumbre, les pido atentamente que si aún no han visto la obra tal y como ocurrió en el pasado con su servidor, por favor, abandonen el video de inmediato y lo retomen una vez que la finalicen, porque a partir de este momento estoy a punto de soltar todos los spoilers habidos y por haber, están advertidos. A ver, la razón por la que creo que Los Caballeros del Zodíaco es una obra mediocre, precisamente se debe por la escritura floja y pedorra que hace su autor. En ella abundan tantos guionazos como Deus Ex Machinas, que sinceramente hasta pueden parecer risibles para el espectador.
Eso de que los protagonistas se curen gracias a un rezo de Athena es de lo más lamentable y ya mejor ni ahondo en las conveniencias de guión que obtienen Seiya y sus amigos. El primer arco, que es el que comprende el torneo galáctico y el de los caballeros negros, sirve como presentación del mundo y sus personajes al espectador. Lo peor del mismo serían las apariciones de los caballeros negros, la cual no tiene razón de ser y queda muy pobremente justificado por el autor. O sea, me estás diciendo, Kuramada, que hiciste doppelgangers oscuros de los caballeros de bronce y aún así no pudiste justificar su existencia, por lo que tuviste que olvidarte de ellos en posteriores arcos, porque ya no tenían cabida en la obra. Escritura pedorra sin más. Respecto al siguiente arco, que sería el de las 12 casas, he de decir que es el mejor de toda la obra. Si bien el planteamiento del mismo se reduce únicamente a un rescate, donde los protagonistas tienen que avanzar a través de las 12 casas del santuario para derrotar al patriarca y así salvar a Athena, cuya vida peligra por una flecha que poco a poco va siendo empujada hacia su corazón. A ver, la premisa del arco como tal no es mala. Eso de que los protas tengan solo 12 horas para salvar a Athena, crea una situación límite y un sentido de urgencia que le sienta muy bien. Además, los antagonistas para este arco son los Caballeros Dorados, los cuales representan a cada una de las diferentes casas del zodíaco. Si hay algo por lo que Saint Seiya destaque por sobre otras obras, es por la existencia de estos caballeros. Al estar relacionados con los signos zodiacales, no es de sorprender que estos últimos llamen más la atención de la gente al sentirse identificados con aquel caballero que los representa. En mi caso, es Camus de Acuario, el caballero asociado a mi signo zodiacal. Y he de decir que, como tal, el personaje no está mal y su poder hasta cierto punto está relacionado con los elementos que caracteriza a un acuariano. Sin embargo, más allá de ser el maestro de yoga, este personaje no destaca mucho. Sí, será muy severo con su alumno y hasta cierto punto frío y despiadado. Aún así, su muerte se siente de lo más anticlimática y básicamente Yoga le gana porque sí. De una vez les adelanto que no pienso hablar de cada uno de los caballeros dorados, porque si no la duración de este video se extendería. No obstante, les puedo decir que los que más me gustaron tanto en diseño como en personalidad fueron los siguientes: Aldebarán de Tauro, Ayoria de Leo, Shaka de Virgo, Milo de Escorpio, Camus de Acuario, y Afrodita de Piscis. Este último tiene una de las mejores peleas de todo el arco contra Shun. Aún así, la resolución del mismo, lastimosamente deja mucho que desear. La idea de que el villano fuera una de las mitades del signo de Géminis, en este caso Saga, me pareció de lo más adecuada y hasta cierto punto justificada. Sin embargo, la resolución de la batalla fue de lo más desastrosa para mí. Seiya, como siempre, casi no da pelea al enemigo de turno, hasta que aparece alguien que lo rescata, en este caso Ikki, para que así mientras que su compañero pelea, él logre despertar el séptimo sentido gracias a la ayuda de Athena y así pueda dar pelea al enemigo, cuyo poder y diseño resulta ser mucho más genérico que los de los otros caballeros dorados. La resolución como tal, queda mucho a deber porque Athena logra curarse gracias a la ayuda del guión, donde Seiya consigue despertar el séptimo sentido y proyectar el escudo hacia la moribunda. Entonces, Saga malherido es interceptado por la diosa y en lugar de redimirse, se hace la automorición. Obteniendo así uno de los finales de arco más desabridos y descafeinados que su servidor haya tenido la oportunidad de ver. Incluso batallas anteriores contra los Caballeros Dorados fueron mucho más emocionantes de ver que la de Seiya e Ikki contra Saga, simplemente porque los guionazos y Deus Ex Machinas estuvieron a la orden del día. Una lástima, la verdad. Del siguiente arco, que sería el de Poseidón, y sí, vuelvo a confirmar que no pienso hablar del de Asgard porque no es canon, básicamente puedo decir que es el arco de relleno por antonomasia. Uno lo podría omitir y aún así no se perdería de mucho. Athena otra vez es secuestrada y encerrada en el soporte principal, el cual se va llenando de agua a menos que se rompan los 7 pilares que se conectan a él. Y nuevamente se repite la trama donde Seiya y sus amigos tienen que ir a romper a cada uno de los pilares y enfrentar a los esbirros de Poseidón antes de que Athena muera ahogada. Lastimosamente, las batallas contra las marinas dejan mucho que desear y las únicas que se podrían decir que fueron destacables fue la de Canon, el hermano gemelo de Saga contra Ikki, y la de Sorrento contra Shun. La batalla final contra Poseidón, quien reencarna en el cuerpo de Julián solo, a diferencia del arco anterior, es mucho más entretenida de ver. Pero no porque esté mejor escrita, sino más bien por lo infumable que es. Julián les lanza flechas a los caballeros de bronce, las cuales Seiya las debe de esquivar si quiere llegar hasta él.
Por lo que la única manera en la que puede lograr avanzar hasta el enemigo, es que en cada andanada que lance Poseidón uno de sus amigos se interponga entre él y la flecha recibiendo así todo el daño. Lo lamento, pero por muy seria que fuera la situación, no pude evitar partirme de risa de lo infumable que se ve. ¿Era necesario tanto sacrificio para evitar ser golpeado por una flecha? A decir verdad, no lo sé, pero qué divertida estuvo la escena XD. La resolución final, igual queda a deber, esta vez con otro Deus Ex Machina descarado donde ahora las armaduras de los caballeros de bronce se tornan doradas porque sí, lo cual ayuda a que sobrevivan a las pedorras flechas de Poseidón. Seiya arremete contra este último y nuevamente logran salvar a Athena. Por lo tanto, la saga de Poseidón está pobremente desarrollada y es de lo menos memorable de la obra. Uno puede pasarla de largo y no se perdería de mucho la verdad. Y finalmente está la saga de Hades, la cual he de decir que luego de la de las 12 casas, fue la que más me gustó. Empieza por todo lo alto con el planteamiento de que Hades ha revivido y ha mandado a sus 108 espectros al santuario con el único objetivo de asesinar a Athena. Por lo que ahora la premisa de las 12 casas se repite, solo que esta vez serán los caballeros dorados los que pelearán contra los espectros de Hades. Si hubo un arco de todo Saint Seiya que realmente me mantuvo al filo del asiento fue sin duda este. El sentimiento de urgencia está más que presente y los enemigos que atacan el santuario, no son otros más que los guerreros dorados caídos en batalla en el anterior arco. Ver a Camus, Shura, Afrodita, Cáncer y Saga revividos y siendo comandados por el antiguo caballero de Aries, Shion, es de las cosas más inesperadas en esta obra, y que en cierto punto eleva mucho la tensión porque la muerte está a la orden del día. De las muertes que más me dolieron en este arco, fue sin duda la de Shaka de Virgo, quien dio tremenda batalla y aún así fue completamente derrotado. Lastimosamente toda esta tensión se pierde cuando Athena en un último intento de desesperación, se hace la automorición sacrificándose cuando ya todo estaba perdido. Por lo que al morir, como era de esperar, se termina a manos de Hades en su reino. Y aquí por enésima vez se repite la misma premisa donde los caballeros de bronce tendrán que ir al Hades a rescatar a la inútil de Athena. La cual en esta altura de la historia no es otra cosa más que un chiste andante. Seiya y sus amigos llegan al Hades y combaten a cada uno de los esbirros del rey del inframundo mientras se nos revela que este dios ha renacido en el cuerpo de un alma noble. Sin duda lo que más me interesó de esta parte de la historia fue la aparición de Orfeo y su amada Eurídice, ya que el autor hace una referencia ante tal trágica fábula y que en cierto modo queda muy bien representada dentro de la obra. La aparición de este personaje no solo añade unas cuantas capas de tragedia a la historia, sino también es un buen homenaje para conocer mejor las fábulas griegas. Continuando, Seiya y sus amigos, con la ayuda de Orfeo llegan hasta el palacio de Hades, solo para descubrir uno de los plot twists más forzados y más sacados del culo que su servidor haya tenido la fortuna de apreciar. ¿Es en serio, Kuramada? ¿Me estás diciendo que el alma de Hades se encuentra en el cuerpo de Shun? ¿En qué momento se planteó? Salvo por un flashback de Itty encontrándose con una joven Pandora, no había ninguna pista de ello. Shun ahora es Hades porque sí, y al final ¿de qué sirvió? Si básicamente por el poder del guión Athena aparece y logra despegar el alma de Shun de la de Hades, llevándose al dios del inframundo junto con ella a los campos elíseos. Todo el drama relativo a la transformación de Shun en Hades, se pierde en un parpadeo, con tan pobre justificación que no hace otra cosa que verse más que forzado. Ahora Shun ha vuelto a la normalidad y se une a los protas para rescatar, esto ya está tan quemadísimo que no dan nada de gracia, Athena de los sirvientes de Hades quienes la encerraron dentro de una vasija que poco a poco le drena la sangre. A ver, a esta historia le puedo pasar el primer secuestro de Athena donde todavía era una niña indefensa que apenas estaba descubriendo su destino, también la parte donde le encajan una flecha. Pero que ya a esta altura Athena no haga nada a pesar de tener el poder más rotísimo de la obra, me parece ya de lo más indignante. Se supone que Seiya y sus amigos le llevan la armadura especial con la que podrá enfrentar a Hades, pero con tanto secuestro injustificado y tanto potencial del personaje desperdiciado, ¿de qué va a servir? Si Athena no puede hacer nada por sí sola, ¿de qué sirve que le lleven su armadura? Exacto, de absolutamente nada. Los caballeros de bronce llegan hasta los campos elíseos y pelean contra Hipnos y Thanatos, que serían como los guardianes de Hades, cuyas peleas ni estuvieron a la altura y estuvieron un tanto descafeinadas. Pero sin duda la cosa que rompe por completo el vaso, es la pelea contra Hades. Se suponía que todo lo que ocurría a lo largo del arco nos llevaría eventualmente a esto, y por lo mismo era de las más esperadas.
Además de que se nos planteó que el dios del inframundo poseía un poder rotísimo al que nadie podía hacerle frente. Pues no sé qué fue lo que pasó, que lo que prometía ser una de las mejores peleas de toda la obra, resultó ser completamente anticlimática. Seiya y sus amigos consiguen sacar a Athena de la vasija y le entregan la armadura, la cual no sirve de mucho más que evidenciar la inutilidad de Athena. Con ayuda del guión logran derrotar a Hades y Seiya es herido de gravedad en el camino. Entonces el dios del inframundo muere y todo se desmorona, dando a entender que nuestros héroes murieron en batalla, porque tanto el manga como la serie terminan en eso. ¡Qué mierda! ¿Me estás diciendo, Kuramada, que en esto acaba Saint Seiya? Tanto capítulo y tanta saga solo para tener ese final tan pedorro. No hay nada rescatable en el mismo, desde que revelaron que Shun era Hades toda la obra se vino en picada. Los caballeros dorados sacrifican sus vidas para que los caballeros de bronce lograran pasar a los campos elíseos y aún así, todo se sintió tan artificial y tan antinatural que tremendo sacrificio fue completamente en vano. La batalla final contra Hades pedorrísima a más no poder y la resolución final fue un completo insulto a la paciencia del espectador. Y sí, aclaro que sé de la existencia de los spin-off como Next Dimension u Omega donde dan a entender que los protas sobrevivieron, pero aún así si nos basamos en la historia original, pues hasta ahí llega, en un final digno de una cancelación que de la obra en sí. ¿Y dónde se supone que quedó Zeus? O sea que este dios nunca hizo su aparición, a pesar de haber sido mencionado. Vaya. Perdónenme fans de Saint Seiya, pero por mucho que esta obra represente sus infancias solo, puedo decir que es bastante mediocre, y si no fuera por el tan marcado estilo que posee, fácilmente se le podría catalogar como una mal serie y un completo desperdicio de ideas. Ojo, todo lo que tiene que ver con la astrología y la mitología fue sin duda lo mejor de la obra, así como el diseño de los personajes. Sin embargo, estos elementos no pueden justificar los tropiezos en su historia por mucho que nos gusten. Sé que estoy siendo severo y que probablemente más de uno me lo vaya a reprochar en la caja de comentarios, pero solo puedo connotar a esta obra con un 57 sobre 100, tildándola como una obra sumamente mediocre con mucho potencial desperdiciado. Y aún así, con todo lo que le he reprochado a lo largo de este video, debo de admitir que me he vuelto fan, y eso que para mí nunca hubo nostalgia hacia este producto. No entiendo si el estilo predomina más que la sustancia o es que esta obra posee un encanto cautivador. Igual no me arrepiento de nada de lo que dije a lo largo de este video, ni espero que me lo reprochen como tal. Creo entender cómo es que este anime se ha vuelto un clásico que ha trascendido los años y siempre consigue hacerse de nuevos fans. En mi caso no es muy diferente, porque por más que le haya encontrado tantos fallos a la historia, lo cierto es que muy en el fondo me ha gustado y hasta cierto punto se los perdono. Sin embargo, no hay que negar que esta obra en las manos de un autor más capaz pudo haber quedado mucho mejor, cosa que, actualmente estoy comprobando al ver el spin-off que ya sé que no es canon, del lienzo perdido. Historia que aunque suceda 200 años antes y sea de otra autora, está mucho mejor escrita que lo visto por Kuramada. Si también quieren que le haga una reseña a este spin-off, no se olviden de pedirla en los comentarios. Sin más se despide AlexKemista93, esperando que el video haya sido de su agrado. Por favor no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir si les ha gustado. Para el próximo video les adelanto que reseñaré una de las mejores series que ha sacado la cadena de HBO en los últimos años. Una historia tan compleja y tan humana que muestra el día a día de una familia que tiene una funeraria en su casa. Así es, no se pierdan el próximo video, donde reseñaré la serie de Six Feet Under, en la que descubriremos las razones por las que esta serie es tan buena. Sin más que añadir, nos veremos próximamente, hasta pronto.